Perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas que han estado presentes en este día que ya finaliza esta jornada. Y ahora pasaremos al último bloque o espacio, que es justamente una mesa redonda, la cual es coordinada y moderada por Pilar Bravo. Pilar Bravo es abogada de la Universidad de Concepción, con amplia experiencia en el sector de regulación eléctrica, tanto en el ámbito público como privado. Ya 3 décadas de experiencia profesional, 23 en el sector energético y específicamente eléctrico. Participó activamente en la Ley Corta 1, que inició la era de la transmisión como segmento independiente con planificación y carácter de servicio público. Jefa del área legal de la CNE en 1997, abogada del estudio Urruti y Compañía, directora del CEXIN y directora del Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional hasta octubre del 2019. Desde abril de 2020 es socia fundadora de la consultora legal y regulatoria junto a Carolina Zelaya, Zebra Energía. Bien, es muy grato y un placer contar de nuevo con Pilar y le dejo la palabra para aprovechar brevemente, para aprovechar de forma manera este nuevo bloque. Pilar, por favor. ¿Aló? Se escucha bajito, Pilar. Bajito, a ver ahí. ¿Aló? Ahí sí, fuerte y claro. Ahí, Buenísimo. fuerte y claro. Oye, ¿me veo? No te vemos. No me ven. Esa Estás parte, con la capacidad de poder verte, pero no vemos tu cámara. qué raro, se pone con video. Pero bueno, no importa. Soy la de siempre y me conocen. Quizá aquí, sin duda, lo más importante es agradecer a Sigre una vez más que nos dé a todos estos espacios, a todo el sector, espacios tan importantes como para analizar hemos escuchado ayer y hoy día en la mañana interesantes puntos. Y este diseño que hicieron esta vez me parece del todo interesante porque esta mesa con la que vamos a terminar, la verdad, pone el foco en lo que es los requisitos regulatorios, normativos y todo el tema más bien de gestión regulatoria, normas que son tan importantes en estos proyectos, pensando en el desarrollo y también en la operación de un proyecto tan importante como este. Es así como señaló Gabriel, están invitada Carolina Zelaya, que es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en regulación y un diplomado en administración económica de la Universidad Católica. Ella ha ocupado, como todos más la conocen seguramente, porque ha trabajado más de 27 años en el sector público y 16 años en el sector, ocupado cargos en la Comisión Nacional de Energía, fue jefa del área jurídica, fue secretaria ejecutiva subrogante durante mucho tiempo, mientras estuvo vacante el cargo. Luego volvió a su cargo de jefa de jurídica y desde el año 2019 está en el ejercicio libre y desde abril, como decía Manuel, tenemos una sociedad, Zebra, Zelaya y Bravo asociada y estamos trabajando consultoras juntas, así que bienvenida Carola, ella nos va a dar un marco junto con Pedro, a quien presento inmediatamente, Pedro Miquel Durán, que también es un experto y muy conocido del sector. Él lleva 42 años trabajando en el sector, ha trabajado en empresas, ha trabajado en Endesa, Chilectra, ha trabajado en la Comisión Nacional de Energía también, así que para nosotros en este momento es un gusto que estemos los tres, que ex Comisión Nacional de Energía, en este panel. Pedro es experto en planificación, diseño, administración de redes, es profesor de la Universidad de Chile, él es ingeniero electricista de la Universidad de Chile y ha deambulado en la academia, me parece, entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero actualmente sigue en su alma mater. Así que ellos dos van a estar encargados de darnos un marco y inducirnos a una conversación en torno, como señalaba, a los requisitos normativos, a la gestión y a los temas más bien regulatorios que son necesarios para el desarrollo y para la operación de un proyecto tan importante como este. Le doy la palabra a Carolina, que va a hacernos su presentación y en base a ello luego vamos a tener una mesa de conversación con los invitados que vamos a señalar más adelante.
Carolina. Gracias, Pilar. En primer lugar, buenos días a todos y un especial saludo y agradecimiento a SIGRE por la invitación a participar en esta jornada técnica sobre lo que es los desafíos del proyecto HVDC o la línea de Chimala-Loaguirre, un megaproyecto, y en particular en este segundo bloque que vamos a hablar sobre los desafíos regulatorios, requisitos normativos vinculados a lo que es el desarrollo y operación de este tipo de proyectos. Y precisamente hoy día nos toca muchos desafíos nuevos regulatorios que tienen que ver con contar con un sistema de transmisión que sea capaz de superar la problemática respecto de asegurar una expansión eficiente bajo todos estos nuevos paradigmas que ya hemos dicho, conversado, que tienen que ver con una alta penetración de energías renovables, una descarbonización que se ha adelantado en sus metas, un aumento de la generación distribuida, nuevas tecnologías, exigencias de una regulación mucho más flexible, pero a la vez exigencias también de mayores certezas jurídicas, entre otros. Por lo tanto, aquí se ve una situación bastante compleja, pero no imposible de darle situación. Pienso en particular que tenemos que ser bastante innovativos y capaces de trabajar en equipo. Y estos equipos tienen que crear sinergias desde las distintas experiencias que tenemos y las miradas que tenemos desde los distintos sectores en que estamos actualmente parados. Así que, dicho eso, dicho esta introducción, voy a proceder a poner mi presentación que, como dijo Pilar, motiva. A mí me gusta decir, provoca la conversación, discusión, debate sobre estos temas. Bueno, como primera cosa quiero decirles que voy a hablar respecto de estos 4 grandes puntos: la naturaleza jurídica de la línea y sobre todo la naturaleza jurídica de las normas que regulan el segmento de transmisión, los actores o instituciones intervinientes, los procesos en que interviene el adjudicatario, el interesado o futuro propietario. Van cambiando la nomenclatura y los roles de este propietario interesado, y los principales requisitos o desafíos regulatorios que debe enfrentar este propietario en el desarrollo y operación del proyecto. Y después, que este es como el core o el nudo de la presentación, cuáles serían aquellos desafíos con ejemplos de casos concretos que se han dado, que quiero mostrar, porque Carolina, efectivamente... perdón. ¿Aló? Carolina, sí, perdón, Carolina, no se ve tu presentación. ¿La podrías poner? Carolina, perdón, Sí, ¿estás compartiendo pantalla? A ver, un momentito. Porque está buena la presentación. Ya, ok. Decía entonces que el punto que voy a tratar van a ser aquellos casos concretos que se han dado en la práctica en materia de este segmento, y por lo tanto ese va a ser el core del asunto. Pero me interesa tratar estos 3 puntos anteriores que van a servir de contexto para conversar respecto de la casuística al final que se ha dado en este segmento. Estos 4 puntos, quiero decir que son para mí en particular, pueden existir muchos otros, que son desafíos regulatorios, toda vez que la legislación en materia de transmisión ha sido modificada hace pocos años. Digo pocos años, 6, 7 años, y recién estamos implementando parte de esa gran modificación legal, empezando, por ejemplo, con los primeros procesos tarifarios en materia de valorización de las instalaciones o de nuevas funciones que se le han dado al organismo coordinador, por ejemplo,
o además enfrentando también ciertas situaciones extraordinarias que ameritaron ciertas soluciones extraordinarias también, pero no menos discutibles o complejas de abordar. Por eso lo que más me interesa es abordar estos casos concretos. Y también quiero, como contexto y en mi opinión, repasar lo que ha sido y fue la historia de esta obra hasta llegar hasta hoy a lo que es el estado de avance de esta línea, más o menos, un poquito menos, de iniciarse las distintas etapas que considera esta licitación internacional, que al 1 de febrero se abre el registro de interesados u oferentes para la adquisición de las bases de licitación internacional, que entiendo el plazo para adquirir las bases es hasta el 18 de junio del 2021. Bueno, en primer lugar, esta mega obra no se incorporó en el plan de expansión 2018, se incorporó por primera vez en el plan de expansión 2017 por parte de la CNE. Y consistía en la misma línea de alta tensión en corriente continua, con 1.500 metros, o sea, kilómetros de longitud. Y este proyecto fue discrepado ante el panel de expertos por la minera Collahuasi y, en su opinión, la obra no sería necesaria ni económicamente eficiente, por lo que argumentó que sería razonable y recomendable una revisión de este proyecto para el proceso de planificación del año siguiente, 2018-2019. Desde esa perspectiva, el panel de expertos acogió la discrepancia y ordenó sacar el proyecto de la línea HVDC del plan de expansión 2017, argumentando que en lo sustancial podría rechazarse este proyecto sin que esta decisión pudiera producir ciertos perjuicios para los efectos que se pudiera profundizar mucho más los estudios y proyecciones que justificaran esta obra. Aquí lo importante es que esta decisión ocurría en el marco del plan de expansión, sin perjuicio del resultado desfavorable desde el punto de vista de la autoridad reguladora, si bien existían diferencias en cuanto al momento preciso en que debía iniciarse, todo el mundo, y había consenso respecto de eso, estimaba que era necesaria una obra como esta. Ahora bien, luego se incorpora nuevamente ya en el año 2018 la misma línea con pequeñas modificaciones que tenían que ver con la disminución de su costo. Pero con una novedad, se incorpora una condición resolutoria a verificarse en el momento anterior al inicio de la licitación. Al inicio de la licitación internacional que hace el coordinador. Entonces, en el informe técnico preliminar se vuelve a incorporar este proyecto y en esta ocasión se limita el inicio del proceso licitatorio a una condición relacionada con el mantenimiento o el aumento de las proyecciones del potencial de generación para la zona atendida por la línea en los siguientes términos. Dice, la licitación de esta obra queda condicionada a que el último informe técnico definitivo del plan de expansión de la transmisión que se haya emitido previo a la fecha en que deba darse inicio a la referida licitación considere en el 50% de los escenarios de generación para la planificación de la transmisión definidos en dicho plan un potencial de al menos 3.000 megawatts de generación al norte de la subestación Cumbre y durante todo el horizonte de planificación. Con la inclusión de esta obra en el plan definitivo y en el consiguiente decreto de expansión, acá lo que buscaba la Comisión Nacional de Energía era dar inicio a los trámites que fueran necesarios para poder hacer efectiva esta licitación en el futuro. ¿Y por qué? Porque la CNE estimó que... ¿Por qué incorporó esta condición? Porque estimó que era natural que en una obra de esta envergadura podían existir ciertos atrasos. En primer lugar,
es una obra que requería un estudio de franja a todas luces, de acuerdo a lo establecido en el artículo pertinente de la ley. ¿Por qué? Porque requería que este estudio se licitara, y esa licitación toma un periodo. Además, requería la evaluación ambiental estratégica y la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Luego, había que hacer la elaboración de las bases de licitación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y había que licitar. Y puede ser que efectivamente, como en todas las licitaciones, podía ser que excepcionalmente se declarara desierto. Y en ese evento hay que volver a y atrás en un año más el inicio del proyecto. Además, también tenemos la declaración de impacto ambiental en el marco del sistema de evaluación ambiental. Sí, hay muchas razones para pensar que se pueden producir atrasos naturales y, por lo tanto, incorporar una condición luego de que se produzcan todos estos trámites. Es natural que pasen 2 o 3 años antes de que se inicie el proceso licitatorio y, por lo tanto, se pensó, dado que se necesita estudio de franja, después se inicia el proceso licitatorio, fundamental efectivamente se pueda establecer esta condición para los efectos de ver si todavía se cumple lo que hoy, en el plan de expansión de ese año, ya teníamos como proyección, si se cumple en 2 o 3 años más. Por lo tanto, a mi juicio, fue una decisión prudente y razonable dentro de la órbita de la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, esto en agosto del 2019, los trámites que hay que hacer y los criterios que tiene que considerar el Ministerio de Energía para los efectos de poder dictar el decreto que fija el plan de expansión, elabora un informe de complejidad en agosto del 2019, y ese informe de complejidad recomienda la realización de este estudio de franja y explícitamente recomienda y dice las razones, debido principalmente a los lugares, lo que puede generar problemáticas sociales para el desarrollo del proyecto. Y además, la mentada obra presenta una alta complejidad técnica en función de su longitud, nivel de tensión y sistemas de transmisión al que pertenece. Bueno, recomendado el estudio de franja, se dicta finalmente el decreto que fija el plan de expansión para los 12 meses siguientes. Y este decreto, unas obras de expansión como este megaproyecto, y recomienda la licitación al mismo tiempo para aquellas obras nuevas que no requieren este tramo. Sin embargo, en el año 2019, tengo que retroceder. Sin embargo, en el año 2019, la propuesta de actualización energética de largo plazo que realizó el Ministerio, se incorpora el plan de descarbonización. Y ese plan de descarbonización, evidentemente, requiere una mayor inserción de centrales alternativas, de energías limpias, dado que el plan de descarbonización implica la salida de centrales termoeléctricas, emisión, para trasladar esa energía a los centros de consumo. Por lo tanto, el Ministerio solicita tanto al coordinador como a la Comisión Nacional de Energía cierta información e ciertos informes en el sentido de si recomiendan o no anticipar la fecha de puesta en servicio de este proyecto y qué efectos tendría en la operación del sistema. En ese sentido, el coordinador recomienda
anticipar la fecha de puesta en servicio del proyecto y adicionalmente establece esto, podría materializarse el proceso de descarbonización y así desarrollar un sistema de transmisión más resiliente de este proyecto. Menor iba a ser el costo de operación del sistema eléctrico y mejorando así también las condiciones de seguridad, de calidad y evidentemente la robustez del sistema de transmisión. Pero mientras más tarde ocurra la operación del proyecto, la entrada en operación del proyecto Quimal, mayor es el efecto debido a el efecto debido a las contingencias que se van a producir en algunos tramos del sistema, sobre todo en el norte, cerca de Antofagasta, y en particular las congestiones que se van a producir en la línea de 500 existente en el tramo de Nueva Pan de Azúcar, Polpay. Por otra parte, también el Ministerio pide informe a la Comisión Nacional de Energía en tanto responsable de la planificación de la transmisión, señala si se verifica la condición establecida en el plan de expansión 2018, a lo cual la Comisión responde que efectivamente se da por cumplido y es recomendable que se anticipe este proyecto Quimal Loaguir. Con todas estas recomendaciones, la anticipación de las metas del plan de descarbonización, los informes de las autoridades, el Ministerio evalúa y señala, y esto es bien importante y quiero destacarlo, señala que la necesidad de someter una obra a un estudio de franja preliminar debe ser ponderada en base a las necesidades del sistema eléctrico y la minimización de los riesgos en el abastecimiento de la demanda, considerando en efecto los plazos, los plazos asociados a la entrada en operación de los proyectos. ¿Por qué quiero destacarlo? Porque acá el Ministerio evalúa sobre la base de su discrecionalidad, sus facultades discrecionales, su criterio, la flexibilidad y la razonabilidad que debe tener la autoridad sobre la base de ciertas decisiones. Y esto es clave de la regulación. Lo quiero decir para lo que vamos a ver más adelante. Sobre esta decisión dicta un decreto que deroga parcialmente el decreto que fijó la expansión del 2018 y elimina la franja de la obligación de elaborar una franja preliminar para la línea de transmisión de Loaguirre con la tecnología de corriente continua y por lo tanto, a pesar de las recomendaciones, esta línea de transmisión para los efectos de anticiparse, queda sin franja. Sobre esto, y luego de repasar este vía crucis, la pregunta que quiero dejar planteada sobre la mesa, son dos preguntas, es ¿de qué manera se consideran los aspectos ambientales, sociales y económicos? Ani, ¿puedes venir? ¿Aló? ¿De qué manera se consideran estos efectos que originalmente se contemplan para las franjas de territorio en donde se deben desarrollar el principal proyecto que se necesita comenzar a construir para alcanzar nuestros objetivos? ¿Y cómo juega acá la mirada de sostenibilidad que considera los distintos intereses y permite una intervención estratégica en el territorio? Y por la otra, legitimar socialmente a los trazados asociados al proyecto, reduciendo riesgos en su ejecución.
dejo planteadas estas preguntas que me parecen súper importantes, dada el estatus en que quedó este proyecto. Bueno, después de esta breve introducción, nos vamos a referir ya a los puntos que les planteé al inicio. En primer lugar, las normas que lo regulan. Tenemos la Ley General de Servicios Eléctricos, obviamente, reglamentos, dentro de los principales está el reglamento de calificación, valorización, tarificación vigente, el decreto número 10, el reglamento de la coordinación y operación del sistema eléctrico vigente, el reglamento de la transmisión y la planificación, que en estos momentos se encuentra en tramitación en la Contraloría General de la República, el reglamento para la determinación de las franjas preliminares, que está vigente, uno de los primeros en tramitarse, en el año 2016, y el reglamento del panel de expertos, que se tramitó en el año 2017. Hay muchas normas, normas técnicas, y hay una norma técnica y anexos técnicos de la norma técnica que se deben aplicar para estos casos. Por ejemplo, el anexo, bueno, la norma técnica de calidad y seguridad de servicio, por de pronto, el anexo técnico de mínimos, los requisitos técnicos mínimos de instalaciones que se interconectan al sistema eléctrico, el de información técnica de instalaciones y equipamiento, definición de parámetros técnicos y operativos para el envío de datos al sitio, el sistema de medidas para transferencias económicas, el sistema de monitoreo, etc. También tenemos como normas infrarreglamentarias el informe técnico preliminar definitivo de la transmisión, porque estos también son normas jurídicas, pero infrarreglamentarias. Decretos de ministerio, ya sea el que fija el plan anual de expansión de la transmisión, las bases de licitación para las obras nuevas del Coordinador Eléctrico Nacional, y el decreto, acá está el segundo decreto del Ministerio de Energía, que fija los derechos de ejecución y explotación de las obras nuevas a el adjudicatario de la licitación que realizó el Coordinador Eléctrico Nacional. Bueno, esto es importante, la naturaleza jurídica de la línea de transmisión Timallo-Aguirre o de una línea de transmisión en general. Bueno, es una obra de expansión, de transmisión, es una obra nueva, es que estas normas que regulan los sistemas de transmisión son normas de orden público, el interés público que está involucrado en estas normas regulatorias. Y aquí quiero relevar algo. Los actos administrativos que se dictan o ejecutan dentro de la actividad de transmisión de energía eléctrica tienen un carácter de servicio público, es el artículo 7º de la ley, lo que califica expresamente hacia la transmisión, y a la transmisión nacional, que es en este caso la característica que tiene la línea de transmisión Timallo-Aguirre, es una línea de transmisión nacional. Lo que significa, por una parte, el reconocimiento legal del carácter público asignado a la relación que tiene el Estado con el adjudicatario, un propietario de esta línea, lo cual se traduce por parte adjudicatario o propietario de proveer el servicio de transporte de energía y de efectuar las inversiones necesarias, así como el derecho de acceder a las instalaciones que le permiten interconectar su proyecto. Pero por otra parte, es decir, por la parte del Estado a través del Ministerio, es que el interés general que hay involucrado exige una regulación que salvaguarde los referidos intereses públicos. Este interés público que está presente en estos actos jurídicos emanados de la autoridad demuestra su carácter de orden público, ya que resguardan estos intereses, los intereses de nuestra sociedad, el buen funcionamiento de las instituciones y el buen funcionamiento del servicio eléctrico.
Por tanto, aquí es el Estado el que debe supervisar y propender a que este servicio sea seguro, de calidad, confiable y eficiente. En consecuencia, toda esta actividad económica que conlleva el hecho de tener expansiones anuales de carácter obligatorio, la realización de licitaciones de las obras nuevas, la respectiva adjudicación, son reguladas intensamente por el interés público que está involucrado y, por tanto, ningún acto proveniente de la voluntad de un tercero ajeno a esta adjudicación, que sea un tercero coordinado, puede limitar las disposiciones imperativas que emanan de estos actos, como son los decretos del ministerio, las bases de licitación, etc. Y eso quiero que lo recuerden más adelante, porque es muy relevante para los efectos de los casos concretos que vamos a relatar. Aquí un diagrama muy simple del proceso de planeación, en donde como nación energética a largo plazo el ministerio, el que le llaman coloquialmente, que se hace cada 5 años, con un horizonte de 30 años, y ahí se incorporan los requisitos que vemos en pantalla. También tenemos la planificación anual de la transmisión eléctrica de la Comisión Nacional de Energía. Ahí se acota a la transmisión eléctrica, el Ministerio de la Planificación Energética. Y por último, tenemos al decreto del Ministerio de Energía, que es el decreto de expansión, que fija las obras nuevas requieren, por una parte, del estudio de franja y por la otra, de aquellas que no requieren estudio de franja y se pueden licitar inmediatamente. Acá quiero destacar que el estudio de franja es una innovación también de la ley de transmisión. También quiero destacar que el estudio es destinado a reducir plazos, sino que el estudio de franja está destinado a favorecer la certeza de los plazos, la predictibilidad de los escenarios futuros de la transmisión y el tránsito del tren de inversiones que se ha señalado en los respectivos decretos de inversión, de expansión. Y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, ya, perfecto. Ahora bien, los desafíos regulatorios en general son muy conocidos por todos. Y me voy a casos concretos. En primer lugar, modificaciones normativas coyunturales. Y aquí el desafío es que crean incertidumbre jurídica para los futuros inversionistas. Y ahí tienen que ver con el congelamiento de los cargos únicos que hubo el año pasado, que son, acuérdense que hubo una modificación a la remuneración de la transmisión. Y en ese sentido, el congelamiento de parte de lo que es la remuneración de la transmisión afectó al valor anual de la transmisión por tramo, que es la remuneración de los transmisores. Es un fundamento razonable, pero sin embargo, pudo haberse anticipado e informado. También el mecanismo transitorio de la estabilización de precios también afecta al valor anual de la transmisión por tramo, y lo que fue la revisión de transmisión nacional que emitió el coordinador eléctrico, asociado al artículo 25 transitorio, que todavía está en discusión. Casos concretos, por parte de terceros coordinados en el desarrollo de una obra de transmisión. Acá el tema son normas de orden público versus autonomía de la voluntad. ¿Qué pasa con el adjudicatario y el propietario de una obra frente a la negativa unilateral de un tercero coordinado, como puede ser un cliente libre, que le corresponde realizar una acción clave para que el proyecto finalmente pueda entrar en operación? Por ejemplo, si el propietario o adjudicatario tiene que seccionar una línea,
Y el tercero coordinado, la verdad es que unilateralmente dice, mira, yo no puedo. Hizo todos los esfuerzos razonables, pero el tercero coordinado se niega. ¿Cuáles son los efectos? El propietario, la verdad, se atrasa y no puede percibir en tiempo y forma sus ingresos que tiene el derecho a recibir en tiempo y forma por parte de lo que dice sus plazos. Debilita también el proceso de expansión de la transmisión en su esencia y en su principio. Y debilita principios regulatorios de certeza jurídica que se dan a los potenciales. También es muy, muy relevante. Entonces, esa es un primer desafío. Vamos el segundo desafío, ¿sí? Antes, el desafío es las atribuciones del coordinador en materia de conexiones deben ser mucho más proactivas. Y aquí el coordinador es el organismo que por ley debe realizar la coordinación y otorgar las aprobaciones de conexión. Por lo tanto, acá requerimos un rol más proactivo del coordinador. Y regulación para superar la casuística. Evidentemente es necesario una regulación que yo creo que acá tenemos que tener unas medidas tendientes a aprovechar las instancias que se están dando en lo que es la política energética que se está realizando actualmente en el Ministerio, y a lo mejor, a mi juicio, desde mi manera de ver, habría que evaluar un diseño de una regulación en base a principios y marcos regulatorios que establezcan a lo mejor medidas, condiciones, plazos y restricciones y mecanismos de solución para enfrentar situaciones coyunturales y de excepción que sean conocidas por todos y que haya claridad respecto de lo que haya que hacer frente a estas situaciones de excepción. Bueno, muchas gracias y lamento haberme pasado del plazo, pero acá había mucho que decir respecto de estos temas. Ya, gracias, Carolina. Efectivamente, a lo mejor no nos juega una pasada que seamos el último módulo, pero la verdad es que el tema regulatorio, al final el tema técnico, en general, vimos muchas alternativas y se subsana, pero el tema regulatorio ha sido un escollo muchas veces para estos proyectos. Pedro. Ya les comenté, hice la introducción de Pedro, así que viene Pedro Miquel con su presentación en torno a los aspectos técnicos, al contexto y a los desafíos que esto tiene para la línea HVDC Quilmes-Ibaguirre. Pedro, ¿estás? Sí, estoy. Tengo el control del micrófono, no sé si tengo el control de la cámara, en este momento sí, y voy a compartir mi pantalla. Gracias. Muchas gracias. No sé si ya la están viendo en este momento. Vemos tu pantalla, pero no el PPT, Pedro. Está compartiendo, pero no vemos. Ahora sí, perfecto. Ahí sí, perfecto. Gracias. Bueno, que tengo muy poco tiempo. Decir varias cosas. Primero, agradecer a Sigrid la oportunidad de estar acá, en mi opinión. Para mí es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes y también no dejar de decir que es realmente un privilegio haber escuchado a los especialistas que hemos tenido la fortuna o la suerte, no sé cómo decirlo, de escucharlos ayer y hoy. Hay muchos temas que son relevantes, que no eran fáciles de explicar, lo explicaron con mucha facilidad y con buenos términos. Y finalmente, decir que siendo yo el último expositor de una sucesión de presentaciones largas y bastante interesante, y sobre todo por expertos, tener algo inteligente que decir es todo un desafío. Yo me la jugué en la presentación que ustedes van a ver por enfatizar tres tipos de aspectos.
Y para mi suerte, y estoy muy contento por eso, lo que voy a escribir en algunos pocos números y tal vez en muchas palabras es justamente lo que yo escuché de la mayoría de los especialistas que me precedieron. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero entrar a mostrar aquí es que cuáles son los datos relevantes de este proyecto, que no son menores y es bastante importante entenderlo. ¿Ah? Yo voy a saltar el hecho de todos los detalles técnicos, porque ya están largamente cubiertos, pero sí tengo que describir adecuadamente el contexto. Y este contexto pone muchos desafíos. ¿Ah? Por suerte para mí están la mayoría relevados. ¿Ah? Y lo que voy a tratar de hacer, aparte de poner un par de números, es tratar de esbozar cómo deberíamos nosotros, en el proceso que hay desde aquí hasta que salgan las bases de licitación, ¿verdad?, transitar para acotar lo que voy a decir exageradamente tal vez, algunos riesgos que van a impactar de una u otra forma o el costo o el plazo de ejecución del proyecto. ¿Ah? Lo primero que quiero mostrar es que según las ETG, de las bases técnicas preliminares del coordinador, ¿tá? Que dicho sea paso, yo las encuentro que son excelentes aun cuando no están completas aún. ¿Ah? Los datos dicen que vamos a tener un bipolo de 3 megawatts, ¿cierto? Con estaciones conversoras en los extremos de 1500 megas por polo y con una capacidad de sobrecarga de 1500 y la línea la línea una longitud de 1500 kilómetros, cosa que se ha repetido largamente a lo largo de ayer y de la mañana de hoy. Lo segundo es que ese corredor HVDC va a estar en paralelo con un corredor que llamé HVAC Quima, Los Changos, Nueva Cardones, Polpaico, ¿ah? Y cuyas restricciones técnicas que extraje de los estudios que hace el coordinador, te saqué el informe preliminar de diciembre de 2020, son los que están allí. ¿Ah? Y en fondo, cada tramo tiene un límite de MVA por circuito y además tiene una explicación en el informe que los voy a obviar, solamente voy a mostrar dos variables. Primero, que el bipolo en condiciones normales de operación de capacidad de transporte, supongamos que se van a usar, que la línea HVDC desde Los Changos hasta Polpaico, hoy día tiene una capacidad que si uno más o menos la ajusta, no supera los 1945 MVA por circuito puesto en Polpaico. Hay un tema ahí con la línea Los Changos Cumbres, pero lo voy a obviar. ¿Esto para decir qué? Esto para decir la capacidad de transporte que hay desde el foco, que es el polo norte de la generación, hacia el polo de carga que está acá en el centro del país. Lo segundo es cuáles son las demandas, ¿eh? Cuál es la capacidad instalada de la generación y cuáles son las centrales generadoras que deberían estar en servicio para ese periodo. Lo primero es la demanda máxima del CEN Norte, ex-CINC, al 2028 los 3.000 megawatts, más o menos. Digo más o menos porque depende mucho de las iniciativas de proyectos mineros donde podrían cambiar este valor, pero supongamos 3.000 megawatts. Lo segundo, y que es algo que asusta, es la capacidad instalada en energías renovables en el norte, que al 2028, si tomamos todos los datos de lo que está en construcción, de lo que aparece en la PEPRI, qué sé yo, y tratamos de hacer un consolidado, va a estar en torno a los 13.500 megawatts. ¿Ah? La capacidad instalada de carbón, si es que aplico la descarbonización, se va a resumir en la capacidad instalada de Cochrane 1 y 2, y de la infraestructura energética en Mejillones y va de 846 megawatts. Finalmente, un conjunto de centrales de ciclo combinado, centrales a gas, que al 2028 van a sumar un total de 1.143 megawatts. ¿Para qué estos datos? Para entender bajo qué condiciones se va a desempeñar el sistema cuando entre en servicio. ¿Ah? Debo adelantar que, en mi opinión, en la medida que transcurra el tiempo y vayan saliendo centrales térmicas de servicio, y esto se va a agudizar un poco más aún. ¿Ah? Entonces, lo siguiente que hay que ver es qué es lo que pasa en las operaciones en las horas de sol en 2028. Primero, ajusté por un valor la capacidad instalada, le puse un 90%, tal vez exageré un poco, no lo sé. También supuse que la operación diaria
sí se necesita por lo menos una central carbonera que esté a mínimo técnico en el norte, con la demanda de 3.000. Me va a quedar una excelente generación de 9.240 megawatts. ¿Ah? Y por el otro extremo, en la parte inferior izquierda de la lámina, yo digo que la capacidad de transmisión desde el centro norte hacia el centro del país, los Aguirre por Paico, van a rondar en torno a los 4.500 megawatts. ¿Ah? Si yo hago la resta entre la excedente generación y la ¿cómo se llama? Y el vertimiento, perdón, y la capacidad de transporte, voy a tener que tener un vertimiento bastante grande. ¿Ah? La cifra que puse allí en rojo no es tan relevante, ¿ah? Porque esto reviste cierta revisión de los cálculos. Podríamos debatir durante horas si son los números exactos o no, pero lo importante es la información que esto es. ¿Ah? Lo que sí dicen estos números o cualquier otros parecidos que podamos hacer es que en el C-Norte Exim, con generación fotovoltaica dominante, vamos a estar en una presencia de un sistema que tiene baja inercia en el norte, un nivel de cortocircuito muy bajo y finalmente un aporte de potencia reactiva también muy bajo desde el conjunto centrales. ¿Qué significa eso? Significa problemas para un HVDC con LSC, porque, bueno, aparte de lo que requiere nuestra norma, que sea el REC mayor o igual que 2,5, los niveles de potencia reactiva, y si no somos cuidadosos en hacer la cantidad de estudios adecuados, vamos a tener problemas con la estabilidad de tensión. ¿Qué muestran estas cifras? Muestran lo que la mayoría de los expertos dijo. Tenemos un desafío en cómo hacemos que este sistema pueda operar en condiciones normales, previendo condiciones de contingencias que pongan en juego la seguridad del sistema. Léase, los números están reflejando claramente lo que ocurre, lo que los expertos dijeron que teníamos que considerar. ¿Ya? El otro aspecto importante es un poco lo mismo, pero es a la hora de fallas en los sistemas eléctricos. ¿Ah? Puse las cifras ahí de 4.500 megawatts ajustados de transferencia del HVDC más el HVAC, ¿okay? Y analicé dos situaciones. Primero, la contingencia de un polo. Al fallar un polo, se irían 1.500 megawatts fuera de servicio, 1.500 megawatts, 500 irían por el otro polo que queda de servicio, y el sistema de corriente alterna tendría que ser capaz de transportar 2.500 megawatts, ¿ok? Y eso sí tiene que ser estudiado con lujo de detalle, ¿sí? El sistema tiene que ser dinámicamente estable, angular, frecuencia, tensión, oscilación de potencia. Nosotros internamente en la oficina ya hemos hecho algunos cálculos con las limitantes que Katy dijo, porque no son los que se ocupan acá en el país, pero los resultados muestran que si las transferencias son muy altas, podemos tener problemas de estabilidad de tensión. ¿Eh? Entonces, vuelve a decir a segundo aspecto que el tema técnico no es menor, que debe ser estudiado cuidadosamente, y si me preguntara a alguien qué riesgos hay, yo digo que el riesgo es un riesgo técnico. ¿Cómo se cubren los ingenieros con riesgo técnico? Poniendo más inversiones. ¿Ah? Y el tema, entonces, final, resultado, es acotar adecuadamente los escenarios, porque van a haber distintos proveedores. Y los distintos proveedores tienen que tener escenarios muy parecidos, acaso en un conjunto de escenarios únicos que estudiar, para asegurar que sus soluciones pues, sean comparables, no solo desde el punto de vista técnico, sino que desde el punto de vista económico. Aquí estamos frente a un tema que no es menor, ¿eh? Y es re importante que se le dé la debida atención, y yo creo que los distintos especialistas de una u otra forma fueron bastante educados, pero muy cuidadosos en decir que este es un tema relevante. Este y el anterior, a final del día, se traduce en un tema técnico que puede redundar en inversiones, y en esas inversiones también hay que poder tener unos escenarios que nos permitan analizar propuestas de diseño que sean comparables. Abandonando el tema técnico, yo no pretendía ni por mucho ni por poco, digamos, acercarme a lo que explicó Carolina. ¿Ah? Carolina explicó una cosa bastante mucho más profunda que lo que yo voy a decir, pero el otro tema acá práctico es el estudio de
uno piensa que tenemos una línea de transmisión, 1500 kilómetros, prácticamente cruza 6 regiones. Yo puse la franja de servidumbre 60-65 metros inferior a lo que son las estaciones. Eso lo saqué de las bases técnicas, puse una cantidad de torres y puse una cantidad de vanos promedio. ¿Ah? Pero para ese proyecto en sí, ¿qué es lo que aportaba el estudio de franja? Primero, la determinación de franjas preliminar. ¿Ah? La franja preliminar definía un espacio de factibilidad para hacer un trazado, aunque no fuera un trazado único, pero sí un conjunto acotados de trazados que todos pudieran evaluar y que estuviese, si no bien asegurado, porque la ley nuestra no asegura eso, por lo menos acotado. ¿Eh? Lo segundo, que el estudio Fenjaba está asociado a una evaluación, un estudio de impacto ambiental estratégico, ¿sí? Bien tendría el relevante que es la consulta y la participación indígena, pero esos tres aspectos, de alguna manera, van a quedar faltantes y van a ser transferidos de alguna manera como riesgo del proyecto. Solo para terminar, yo creo que los resultados obtenibles del estudio de franja, que es las alternativas, las zonas indirectas de análisis, que es un poco el poderse mover en torno a eso, la información, el levantamiento de información de uso de territorio, ordenamiento, áreas protegidas, de comunidades, van a quedar más light, van a quedar sueltos y de alguna manera van a dificultar la identificación y el análisis de los aspectos críticos. Todo eso, de alguna forma, va a quedar en el lado del proponente de la solución. ¿Ah? Finalmente, el estudio de franja provee información muy valiosa en términos de caminos, bienes nacionales, propiedades fiscales, municipales, propiedades y propietarios. Incluso hay una cápita ahí que está en la ley que dice que uno tenía que haber puesto incluso sobre la mesa los valores que uno tendría de los terrenos que están viniendo. Todo eso no va a estar disponible en esta licitación y todo eso, si bien no hace que el proyecto sea insalvable, sí le agrega una dificultad a quien tenga que presentar una oferta, porque esto tiene que considerarlo dentro del lado de los riesgos que tiene que asumir para que el proyecto sea exitoso. Ahora, ¿qué ocurriría si esto no anda tan bien como uno espera? El proyecto se va a atrasar. ¿Cuál es el riesgo para el país? Bueno, el riesgo para el país es el vertimiento. ¿Ah? Yo soy de aquellos que piensan que en Chile no va a haber falta de capacidad, ni va a haber, ¿cómo se llama?, recorte de suministro, ni va a haber racionamiento, nada de eso. Se va a ir a costos de operación y a final del día la autoridad, conforme se desarrolle esta dinámica que impone una cierta realidad, ojalá, a mí me encantaría que nada de esta película de terror que yo estoy contando en este minuto ocurra, ¿sí? La autoridad, en mi opinión, lo que tendría que hacer es tener un plan B para hacer inversiones en los sistemas de corriente alterna de rápida implementación, ¿ah? Y que permitieran incrementar la capacidad de transporte del sistema para eventualmente tener que apalancar las consecuencias de un virtual retraso del proyecto HBC debido a la falta o los riesgos que están implícitos en estas materias. Eso era todo lo que yo quería decir y con esto les agradezco. ¿Sí? Y muchas gracias, Pilar, Pedro. para que podamos pasar a la otra parte de la conversación. ¿Sí? Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, la combinación del aspecto técnico con estos temas regulatorios, que es el objeto de esta mesa, está muy bien lograda en la presentación de Pedro también. Y quisiera entonces darle la bienvenida a Gabriel Carvajal, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un MBA en la Universidad de Ibáñez. Él es socio y consultor de gestión de energía, RNE Reliable, y también es un hombre muy conocido en el sector, fue el director de planificación y desarrollo del CDEXI, fue el encargado de abrir en el coordinador el área justamente de planificación con todas las nuevas funciones que esto implica, y como les digo, es de todo conocido, una gran experiencia en el tema. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Alfredo Cárdenas, de Transelec, ingeniero industrial de la Universidad Católica. Trabaja en Transelec en distintas posiciones.
ha sido también director de SEDEX Inc., es un hombre absolutamente del sector y de temas de planificación y de redes, ha hecho clases en diplomado y posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, y tenemos a Cristian Illanes, que es jefe de la División de Ingeniería Eléctrica de la SEC, quien nos acompaña en esta conversación también. ¿Están todos conectados? Conectados, muchas gracias, Pilar. Cristian, ¿estás por ahí? Ya, perfecto. Bueno, a partir de las presentaciones que tenemos, insisto, sentándonos en el tema de que aquí estamos trabajando en base a la normativa y la regulación y a los desafíos que tiene esta, y que ya tenemos una experiencia en el cuerpo, la línea de 500. Una pregunta específica que voy a hacer un poco más tarde, que son del público, pero en general, ¿cuál creen ustedes que ha sido, dentro del mundo de la regulación, ha sido o va a ser el tema más importante que puede tener esta línea? Estoy pensando sin duda como decía Pedro y Carolina, en ¿cómo se llama? La franja, el tema de la participación de los otros coordinados, que al final este proyecto no es un proyecto de una sola persona, es un proyecto sistémico. Entonces, si me hubieran dicho, ¿cuál creen ustedes que es el mayor desafío como temático y qué solución ven ustedes en cuanto a la participación de las autoridades, por ejemplo? Partimos por los invitados, partimos por Alfredo Cárdenas, ya que estoy viendo. Sí, está en el centro. Me veo más, ok, perfecto. ¿Alfredo? Gracias, Pilar. Sin duda, este proyecto, el primer proyecto de tecnología HVAC en el país y el proyecto de mayor envergadura que se está desarrollando, tiene múltiples desafíos. Nosotros creemos que desde el punto de vista de lo regulatorio, todo lo asociado a los permisos, todo lo asociado a la servidumbre, es un gran tema. Lo han mencionado estos días diversos expositores, lo recalcó tanto Carolina como Pedro. Lamentablemente, por efecto de que es importante contar con esta infraestructura lo antes posible, es que yo entiendo que tanto el Ministerio, en conjunto con la CNE, tomaron la decisión de apurar este tema. Y por supuesto, se cuenta con menos información, se cuenta, digamos, con menos certeza. Desde el punto de vista de poder contar con infraestructura de transmisión para poder tomar decisión apropiada, sin embargo, esto redunda finalmente en lo que nosotros vemos que es el mayor tema, que son los riesgos asociados al proyecto de esta magnitud en los tiempos en los cuales se está desarrollando. Cada uno de los actores que van a participar aquí es necesario que pondere cuidadosamente todos los riesgos asociados precisamente a estos temas. Creemos que en la medida que estos riesgos estén mejor evaluados, ponderados, eso va a significar, digamos, un mejor proyecto, no solamente para esta empresa, sino un proyecto para el país. Finalmente es el país el que finalmente gana con un proyecto bien desarrollado y que entre, por supuesto, en los plazos indicados. Entonces, nosotros creemos que esto es parte de lo más relevante, es lo que quería comentar. Parece que no está Pilar. Mira, sigo yo entonces. Sí, sigue Gabriel. Alfredo, para complementar, efectivamente, aquí en este proyecto, que es efectivamente un megaproyecto, es un proyecto país, evidentemente hay riesgo, como se ha comentado tanto estos días, de costo y de plazo. Efectivamente, este proyecto tiene desafíos importantes desde el punto de vista técnico, eléctrico. Lo hemos visto, ¿cierto? Se ha comentado, es un proyecto que tiene retorno metálico, no hay tantos con retorno metálico, es un proyecto que va en paralelo un sistema de alterna con un sistema de continua, es un país que tiene aspectos sísmicos especiales, es un país, es un sistema nuestro con cierta debilidad en los extremos,
Entonces, efectivamente, hay riesgo del diseño que efectivamente se mitigan con estudios y esos estudios requieren tiempo. Y si no existe ese tiempo para desarrollar estudios adecuados, ¿cierto? Con información cierta de lo que es el sistema existente al momento de que se vaya a poner en operación, eso redunda principalmente en costo, porque efectivamente se sobredimensionan equipos y se ponen factores de seguridad a ese respecto. El otro riesgo que me parece a mí muy relevante es el riesgo de plazo. Efectivamente, el haber omitido el estudio de franja, yo entiendo las razones de la autoridad para haberlo omitido en esta circunstancia, ¿cierto? Pero el no haber de alguna forma mejorado nuestro sistema de desarrollo de líneas de transmisión, el aspecto territorial, el aspecto ambiental, sobre todo porque estamos hablando de 1.500 kilómetros sin parada intermedia, digamos, ¿ah? O sea, estamos hablando como se ha dicho, 35 comunas, 6 regiones, van a haber muchas autoridades involucradas, muchas instituciones de la administración que están involucradas en los permisos. Tradicionalmente tiene este aspecto, ¿cierto?, de que esta línea, a diferencia de lo que fue el proyecto con que lo estamos comparando, ¿cierto?, desde Los Changos hasta Polpaico, que fueron 4 tramos que se fueron poniendo en servicio por parte. Este es un solo tramo, por lo tanto, la puesta en servicio va a ocurrir cuando se resuelva el último tramo, el último vano. Entonces, evidentemente que hay un riesgo de plazo que no es menor. El plazo es ajustado, 7 años, un plazo considerando todas las características de este proyecto. Así que yo me imagino también, este es un riesgo que tiene que ser muy bien revisado, y porque también tiene su impacto en costo finalmente, tanto para el país, como se ha comentado ya, como para el ponente que tenga que considerar que con multa en el momento de hacer su propuesta. Eso, Pilar. No te escuchamos, Pilar. Hemos muteado. Muteada, ¿no? Estás muteada. Sí. ¿Ahí? Ahí sí, Pilar. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Ya, perfecto, perdón. La opinión de Cristian Llanes creo que nos falta. Hola, buenas tardes. Yo concuerdo con lo que dicen los diferentes panelistas en relación a los atrasos, pero hay un riesgo que tiene que ver con la definición normativa de franja de seguridad que conlleva la franja de servidumbre. Esto está directamente relacionado con los nuevos pliegos del Decreto Supremo 109, la antigua norma 5, en el cual se definen tensiones que están en el pliego 1, que no son concordantes con las explicaciones técnicas que tienen actualmente los equipos. Y también, al ver el pliego 7, no habla de transmisión continua para cálculo de franja de seguridad que conlleva la franja de certidumbre. Entonces, estamos muy atentos a eso, porque el interesado que desarrolle este proyecto tendrá que pedir un pronunciamiento especial de la aplicación de esta norma para que nosotros podamos zanjar esto y el proyecto se pueda desarrollar correctamente. Dejo invitado esa solicitud de interpretación, porque esta tiene que ser previa a la solicitud de concesión eléctrica. Entonces sería sumamente interesante y bueno que desde ya se empieza a ver eso. Nosotros ya hemos tenido alguna conversación con el coordinador para poder zanjar algo de esto, porque la superintendencia, como tiene la potestad de la interpretación, nosotros vamos a ocupar eso para poder zanjar esto y posteriormente, a un plazo un poquito mayor, vamos a tener que hacer las modificaciones a los pliegos técnicos y publicados.
que entran en marzo, vale la pena enseñar eso por ahora. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante tu aporte, sin duda novedoso, sin duda casi una exclusiva, diría yo. Y la verdad es que más adelante, como para cerrar esta mesa, sin duda vamos a tener que hacer un cierre y una coordinación de las normas y de los roles de las instituciones. Sin embargo, hay dos preguntas del público que me gustaría transmitírselas a Carolina, que están, que dice en relación, una pregunta es de parte de Jorge Herrera, quien señala que pregunta específicamente sobre el artículo 7, obviamente en torno al tema de la integración vertical, y cómo ves que se puede dar la competencia entre actores que vengan, porque la idea es que en esta línea, por su dimensión, vengan muchos actores y entren mucha competencia al sector. ¿Cómo ves, Carolina, la posibilidad de que se aplique este artículo o eventualmente se modifique o se interprete, etcétera? Bueno, Carolina. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha. Entiendo que el Ministerio está desarrollando la iniciativa de modificar el artículo 7º. No ignoro cuál es el tenor de esa modificación. Sin prejuicio de eso, mi opinión personal respecto del artículo 7º es que indudablemente la prohibición, porque tenemos que el artículo 7º regula por una parte y prohíbe por otra. Regula la posibilidad de que las empresas de los clientes libres o las empresas de distribución, ya las empresas de distribución con la última modificación de giro exclusivo, la verdad es que no tienen posibilidad de participar en el mundo de la transmisión, pero en este caso los clientes libres pueden participar del mundo de la transmisión, siempre y cuando no se pasen de ciertos porcentajes del valor anual de la transmisión, y en el caso del sistema de transmisión nacional, se les prohíbe participar del segmento de generación y distribución. O sea, tenemos en ese mismo artículo prohibición y regulación. La verdad es que yo, más que eliminar el artículo 7º en esa parte, yo perfeccionaría la regulación. Para mí, personalmente, no se justifica tener una prohibición de participar por parte de los transmisores en el mundo de la generación o de la distribución. Sobre todo cuando en la ley existen, tanto se ha ido perfeccionando en el tiempo, existen salvaguardas respecto de lo que serían espacios de evitar libre competencia, dado que tenemos un coordinador que vela por ciertos indicios que pueden vulnerar la libre competencia. En segundo lugar, tenemos licitaciones para los efectos de las obras de transmisión. Tenemos también acceso abierto y otras instituciones más que permiten salvaguardar estos problemas. Y por otra parte, además, el artículo 7º, en lo que es regulación, todo lo que es participación en el mundo de la transmisión, tanto individual de las empresas para participar en el mundo de la transmisión como colectivamente, la verdad es que es imposible hacer un seguimiento de qué es lo que significa una participación del 8% del valor anual de la transmisión por tramo individualmente, o del 40% del valor anual de la transmisión por tramo en el mundo del sistema de transmisión. Eso, desde mi punto de vista, no se aplica, porque no hay nadie que haga ese seguimiento, y además que el VAT total es esencialmente modificable. Todos los años se modifica, cada 4 años en general se modifica, ya sea porque se califican las líneas de transmisión y cambian. Ciertas líneas de transmisión nacional se vuelven zonales, algunas zonales o dedicadas se califican como ¿cómo se llama? Nacionales, y por lo tanto la torta del VAT se agranda y se achica, por lo tanto es inaplicable. Prohibición absoluta
solo para la transmisión nacional me parece que es desproporcional. Podrían participar en generación las empresas y prevenir la ocurrencia de actos atentatorios a la libre competencia. La verdad que yo creo que debiera orientarse, como en los demás países, esa regulación y prevenirlo, dado que si se pasa de cierto umbral, ir a la Fiscalía Nacional Económica. Y si no pasa, Carola, podrían derechamente participar. ¿Escuchamos? Tiene problemas de conexión en origen, se quedó congelada. Ahí sí, ahí volvió. Sí, te escuchamos. Mientras, si me permiten, mientras Pilar está volviendo, solamente para complementar lo indicado por Carolina, concordamos en que resulta bastante difícil hacer este último seguimiento que Carolina mencionó con respecto a al tema de la OEI. Vemos muy positivo el tema de que el Ministerio se haya abierto a la modificación del artículo 7, que impone algunas restricciones importantes, ya que el poder hacer esta liberación lo que permitiría es un poco más de participación, digamos, y competencia en el sector. Ya estaba Pilar aquí, así que sí, Pilar, es tuya la voz aquí. Eso es. Oye, bueno, esa era una pregunta al público y la otra pregunta al público tiene que ver sin duda con el tema de la franja, que ya se ha comentado bastante. Sin embargo, sería muy bueno ver una mirada así como final y general, en el sentido de cómo ven ustedes que se puede, entiendo, la pregunta es de Cecilia, un momentito, Cecilia Sáez, que señala para Carolina, pero en realidad es para todos también, me parece. ¿Cómo ven ustedes esto de haber suspendido el estudio franja, dejando todo el riesgo ambiental, social y de adquisición de servidumbre al concesionario? ¿Cómo podría eventualmente suplirse frente a la importancia de esta obra, que es una obra país, que es una obra sistémica, este rol del Estado, por decirlo de alguna manera, que tenía el estudio de franja? Que yo creo que esto aportar aquí la realidad es que mira, ya el estudio de franja no sé si demoraba, como decía Carolina, sino que lo que pasa es que aporta muchos elementos de certeza, que también lo dijo Pedro. Mira, entonces, ¿cómo recuperamos esos elementos de certeza? Mira, yo digo, yo soy un hombre muy práctico en mis decisiones, ¿sabes? Por lo tanto digo que el tiempo y el resultado de una licitación en el corto plazo va a dar la respuesta. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos bien, pero todo lo que estamos intuyendo es que esto se va a ir a costo, ¿sí? Y yo soy de aquellas personas que cree que si el coordinador no es capaz de acotar adecuadamente varias cosas en las bases de licitación, esto se va a complejizar bastante, ¿ok? Ya hablé del tema de la complejidad, lo complejo que es comparar cosas que no son comparables desde el punto de vista técnico, lo cual es puro costo, ¿ya? Y desde el punto de vista de no tener todos estos antecedentes para hacer un trazado definitivo y de bajo riesgo para los proponentes, esto en teoría se va a ir a costo. Y en la práctica, si es que eso no se refleja, también se puede ir a riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Que los porfiados hechos de otras líneas importantes del país han demostrado atrasos importantes. Ahí, en mi opinión, si eso llegara a ocurrir, el que tiene la sartén por el mango y puede resolver el problema es la autoridad. ¿A qué me refiero con la autoridad? Yo me refiero a la CNE y de alguna manera al coordinador. En sentido, en que el sistema eléctrico nuestro tiene la capacidad de operarse de una cierta forma distinta, asumiendo algunos riesgos. Y es sobreutilizar la capacidad instalada que tiene el sistema. Entonces, desde el punto de vista práctico, la licitación va a despejar esta duda que nosotros tenemos, ¿sí? El hecho de que si hay atraso, la autoridad va a tener que estar monitoreando muy step by step todos los años la evolución del proyecto de la línea, no del proyecto completo. ¿Ah? Y si la línea se atrasa más de lo conveniente, tiene que tener la autoridad un plan B para incrementar
aunque sea transitoriamente, el uso de la capacidad de transporte del sistema de 500 kV, por ejemplo. ¿Ah? Tecnológicamente esas respuestas existen. De hecho, basta con ver las propuestas que las distintas empresas entregaron para el plan de expansión del 2020, donde uno puede identificar iniciativas de inversión, ya sea, es importante, no voy a nombrar en ninguna, donde ellos advierten que existen soluciones para resolver el problema, y en este caso, dado que el proyecto estructural y relevante es el HVDC, sería como el plan B para resolver o para atenuar los efectos indeseados de un atraso. Eso. Gabriel, ¿tienes alguna... Sí, mira. Con tu experiencia desde las autoridades o del coordinador? Sí, yo entiendo la decisión de la autoridad, ¿cierto?, en haber omitido el estudio de franja en esta oportunidad por la urgencia del proyecto. Recordar que estos días recién se está adjudicando el primer estudio de franja, que con varios años de retraso, ¿cierto?, para la línea Ciruelos-Pichirubulli. Y había un trabajo bastante largo en definir las metodologías, los procesos. El estudio de franja es un proceso bastante complejo y mi opinión es que no está muy claro finalmente cuál era el aporte en plazo. El hacer una evaluación ambiental estratégica no se concluía en un derecho firme a uso del suelo tampoco, ¿cierto? Requería después un estudio ambiental propiamente tal para obtener una RCA de parte del adjudicatario. Entonces, la verdad que yo entiendo que yo creo que si bien la idea es que el estudio de franja diera certeza, yo creo que había más dudas que certeza del aporte que iba a hacer, sobre todo en este proyecto, que era, como proyecto país, era complejo experimentar con una metodología tan diferente, digamos. Entonces, me parece razonable lo que ha hecho la autoridad de avanzar en este esquema. Lo que sí, efectivamente, deja el riesgo del lado del adjudicatario, o sea, lo tenemos todo claro, ¿cierto? Esto he puesto como riesgo en la propuesta. Y lo que sí yo estimo que la autoridad aquí tiene que tener un rol proactivo durante todo el proceso, un poco como comentaba Pedro también, pero también en entender que este es un proyecto país, independiente que lo esté desarrollando un privado. Este es un proyecto que tiene que ver con la descarbonización, con la penetración de energía renovable, con las políticas de cambio climático, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, a diferencia de otros proyectos en que la autoridad efectivamente hace un seguimiento del avance y va acompañando más bien al final el desarrollo de los proyectos, efectivamente aquí tiene que tener un rol proactivo de trabajo con las comunidades, que el país entienda que este es un proyecto país que tiene beneficios sociales para toda la comunidad, independiente que trae energía de Mejillones a Santiago, ¿cierto? Hay que de alguna forma sensibilizar a todo el país en que este es un proyecto que trae beneficios a todos. Muchas gracias, Gabriel. Oye, Cecilia, sabes, esta pregunta era para Carolina, así que Carolina, ¿cuál es tu opinión respecto al tema para contestarle a Cecilia? Sí, mira, yo concuerdo con lo que dijo Gabriel al final de recién, y efectivamente yo creo que, y en las preguntas que dejé planteadas en la presentación, va a haber un riesgo, sobre todo en el tema ambiental y de sustentabilidad del proyecto, pero creo que aquí es vital el seguimiento que tienen que hacer las autoridades. Y el seguimiento, y dada la experiencia, y tenemos que aprender de las experiencias que hubo respecto de estos megaproyectos, y sobre todo la experiencia de la línea Cardones-Polpaico, de ISA, al final del proyecto, como dijo Gabriel, hubo un seguimiento bastante exhaustivo de parte de las autoridades, donde se creó un comité, tanto por parte del Ministerio, de la Comisión Nacional de Energía, del coordinador, de la SEC y de las empresas incumbentes. Y en ese sentido, creo que fue muy bueno ese seguimiento que se hizo diario, periódico, semanal, pero ese seguimiento debe hacerse desde el inicio del proyecto, no al final. ¿Por qué?
porque desde el inicio del proyecto puede ser que haya algunos perfeccionamientos que se tengan que hacer o evitar, prevenir, no corregir. Y en ese sentido, creo que es muy relevante la intervención de la autoridad. Y como dije, la intervención de la autoridad, porque en estas normas y en materia de transmisión, el interés general prima. Y como hemos dicho, el proyecto va a tener un efecto muy importante para nuestra sociedad. Por lo tanto, aquí la autoridad tiene que velar porque este proyecto, como dijo en los fundamentos de la invalidación del decreto, tiene que llegar antes de lo que estaba previsto. Seguimiento y la unidad de seguimiento del proyecto del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía, tiene que ser proactiva en este caso. Gracias, Carolina. ¿Me permite un comentario? Sí, Alfredo. Gracias. Sin lugar a duda, el estudio de Francia, como se ha dicho, provee, digamos, mucha información relevante y permite el poder acercar más el proyecto desde el inicio a todo lo que son las regiones, las comunidades, para que lo puedan ver, que es una parte de lo que faltaba, digamos, dentro de lo que es transmisión. Sin embargo, a pesar del estudio Franja, a pesar de que se hubiese realizado o cuando se lo hice, de todas maneras, todos los temas de servidumbre siempre quedan del lado del transmisor. Entonces, una de las cosas de lo que creemos que es necesario continuar perfeccionando este estudio de Franja para la siguiente guía, de manera que permita mayores, ojalá también permita fijar plazos, pero de todas maneras mayor certeza, porque aunque se hubiese hecho, aunque se defina un corredor, finalmente para el establecimiento de la servidumbre, de todas maneras, la adjudicación final del termina ocurriendo un tiempo. De la forma, entendemos que se quería decir que se podría desarrollar de una forma mucho más light, hubiese proveído mucha información, pero no tanto certeza. Entonces, por eso que recalco que es necesario que se siga perfeccionando, porque por lo menos en la teoría, con las ideas iniciales que se dio, sí provee, digamos, mucha información que es positiva. Muy bien. Cristian, que es nuestro otro panelista, ¿algunas palabras finales en torno a esto o lo que tú quieras? No me voy a dirigir mucho al tema de Franja, porque eso corresponde más al ministerio y lo explicó muy bien Carolina, pero eso sí es evidente que el riesgo y el costo del proyecto va a subir, porque eso pasa a ser de razón, y comparto, por eso hice la primera intervención, de que las puertas están abiertas y nosotros ya estamos mirando los problemas que van a haber desde el inicio. Parte de la SEC, para que nos acerquemos, y también esto hemos visto en otros proyectos que ha cortado los plazos, porque no tiene ningún fundamento haber sacado de la franja, del proyecto de franja del ministerio, este proyecto, si no esperamos que se cumpla antes del 2028, principalmente por lo que dijo Pedro en su exposición. Entonces, si vamos nosotros a ser una piedra en el zapato para eso, yo creo que estamos como complicados. Y por lo mismo estamos viendo de la misma manera como superintendencia de poder acercarnos para poder facilitar el avance del mismo proyecto en temas de fiscalización. Bueno, la verdad es que un poco pasado, este era un panel un poquito distinto y les agradezco a todas sus opiniones y como me voy a tomar 3 minutos para hacer el resumen. En realidad este tema de franjas sin duda era un tema, pero yo creo que como la autoridad lo señaló, se hizo más bien para apurar el proceso, por lo tanto aquí el gran desafío es un desafío normativo que aún nos quedan las bases, no nos olvidemos que las bases, si bien están en el mercado, todavía se puede perfeccionar algo a través de las bases, nos queda la coordinación de las autoridades, donde desde mi punto de vista y conforme recopilando lo que se ha señalado aquí, las autoridades son sin duda el coordinador, el ministerio, la SEC, incluso la Comisión de Energía, o sea, el trabajo conjunto de ellos 4 desde el día 1. Aquí voy a, voy a precisar algo que dijo Pedro, que dijo que revisen una vez al año. La verdad es que no. Este
este proyecto debería ser revisado mensualmente con una comisión más integral, al menos en estos temas de regulación, porque la verdad es que hay mucho involucrado, hay terceros coordinados involucrados, este proyecto no es un proyecto del que se lo gane, este es un proyecto de país. Por lo tanto, rescatando coordinación de las autoridades, coordinación de todos los coordinados y también flexibilidad en cuanto a flexibilidad, respetando la seguridad jurídica sin duda. Mucho que hablar, yo creo que podríamos hacer otro panel respecto a esto. Vamos a proponerlo en Sigre. Okay. Muchas gracias a todos, Manuel, muchas gracias a ti y a Sigre por tener estos espacios que nosotros nos sacamos tan ricos para todos, individual, personal y todo el género. Perfecto, muchas gracias Pilar, muchas gracias a todos los panelistas de este bloque, a los panelistas del día de hoy, a ustedes, la participación importante de ustedes, esto no sería posible. Son una parte importante. Hay tres bases aquí importantes y los colaboradores se mueven. Estoy ya básicamente en el cierre y quiero dejar con ustedes a Hernán Casar, quien fue el que dirigió esta mesa y la coordinó. Así es que hará ya sus palabras, va a entregarnos sus palabras de cierre final. Por favor, Hernán, te dejo la palabra. Primero que nada, quiero felicitar a la redonda y el análisis último. El resumen que hizo Pilar al final creo que es fundamental lo que es una conclusión de esta mesa redonda. Bueno, estamos llegando al fin del seminario después de 2 días de trabajo maravilloso. Las aulas es muy amplio y lo que hice al final, el tema que estaban discutiendo da para un seminario. O sea, siguen, veremos en el poder público. Ya no estamos muy próximos a la hora y solo agradecer a los asistentes por su paciencia de esta hora y invitarlos a que participen en nuevos seminarios y organizaciones. Gracias a todos, especialmente a los panelistas, por su dedicación y su desinterés y generosidad de entregarnos los conocimientos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza en la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.corpa.cl. We all have something in common. We live on this planet, and this planet gives us life, a journey to fulfill, a future, and we all began that journey somewhere. For Hitachi and ABB Power Grids, our legacies are interlinked. From our humble beginnings in the copper mine industry over 100 years ago, both companies have grown globally, diversifying our lines of business and both contributing to society
with new technologies. This is the power that brought us together. And together, we can reduce our impact on the planet by bringing sustainable energy to more people. The challenge is laid out before us. It requires the vision to foresee a stronger, smarter, and greener grid, and the dedication to increase quality of life through digital innovation. Bringing social innovation to every corner of the globe. To make this happen, we advance collaborative creation with our customers, academics, and governments. Together, we can encourage the next innovation. Only through co-creation and cutting-edge digital solutions can we create new customer values to make life on this planet better for everyone. Together, powering good for sustainable energy. Smart Wires desarrolla e implementa soluciones innovadoras que optimizan y flexibilizan los sistemas de potencia. En conjunto con nuestros clientes a nivel mundial, desarrollamos aplicaciones que aumentan la utilización y capturan más beneficios de las redes existentes. La tecnología de Smart Wires ayuda a utilizar de forma rápida y económica la capacidad existente, ya sea empujando los flujos de las líneas sobrecargadas o alando los flujos hacia líneas con capacidad de reserva. Su diseño modular permite escalar o reubicar los dispositivos fácilmente según la evolución de las necesidades del sistema. Las soluciones de Smart Wires pueden entregarse en meses e instalarse en días, proporcionando la flexibilidad necesaria en esta era de incertidumbre. Utilizando estas herramientas en la red existente, puede integrarse rápidamente una mayor cantidad de energías renovables, reducir el vertimiento y evitar el impacto negativo sobre las comunidades y el medio ambiente. Smart Wires, transformando una red a la vez para un futuro mejor. La evolución y la adaptación son procesos decisivos para el desarrollo sostenible de la humanidad. Somos conscientes de la huella que estamos dejando en el crecimiento de la sociedad porque desarrollamos proyectos que responden a las necesidades de las comunidades con las que trabajamos y contribuyen a la realización personal de los individuos y a su relación con el medio ambiente. Nuestra experiencia nos permite aportar conocimientos, diseñando, construyendo y desarrollando proyectos que materializan sueños e ideales de pensadores y visionarios que desean evolucionar, transformar y adaptar el mundo a las necesidades diarias. Sabemos que el futuro traerá consigo grandes retos. Por eso, siempre nos estamos preparando para crear soluciones que inspiren e impulsen hacia el desarrollo. Somos una familia de más de 1.700 integrantes en el continente americano, para quienes no existen las fronteras, pues no hay límites en nuestras mentes, porque hemos puesto nuestro conocimiento en cada uno de los proyectos que hemos desarrollado alrededor del mundo. Cada empleado de HMB da lo mejor para haber cumplido los objetivos que nos trazamos, porque nos impulsa a saber que estamos siendo parte de la transformación de la sociedad. Con la confianza, el respaldo y la solidez que nos caracterizan, llegaremos lejos impulsando proyectos donde el conocimiento, la tecnología y la innovación siguen estando presentes en un mundo que crece, evoluciona y se transforma. Estamos creando un mejor mañana para las generaciones futuras y queremos que sigan desarrollando con pasión, transparencia y excelencia nuevas ideas y proyectos que impacten el progreso del mundo entero. HMB, impulsando el desarrollo.